Y la cuestión es que yo estoy terminando en los niveles, reviso algunos pacientes y estoy saliéndome, ¿no? Y lo que escucho es unos pasitos como correteando detrás de mí. La cosa es que me doy la vuelta y había una niña dando la vuelta a la curva para poder entrar a un paciente crítico. Recuerdo bien porque era una niña con cabello largo, con un vestido oscuro y el cabellito era medio ondulado en la parte de atrás. Claro, o sea, sean bienvenidos a un capítulo más de Rosu Podcast. Gente, hoy tenemos un invitado especial, el licenciado en medicina, José María Ríos, Chema para los amigos. Bienvenido. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto poder verlos después de tanto y gracias primeramente por la invitación, ¿no? No, ¿de qué, Chemita? ¿De qué? Bueno, como primer tema te tenía para hacerte preguntas como médico. Entonces lo que todos nos ponemos a pensar y todo eso es si tienes algunas historias paranormales que te hayan pasado en los hospitales en los que has estado o si tienes historias, sería perfecto. O sea, sí es verdad lo que dicen o es puro cuento nomás. O sea, sí se escucha, se ve en los hospitales. Bueno, como experiencia personal les voy a contar esto. Muchas ocasiones, cuando estás haciendo tus prácticas, tus últimos, tu último año como tal de lo que es la experiencia como médico en lo que es el internado, ya te dan ciertas responsabilidades, ¿no? Y los horarios a veces son muy limitados. Y como tal como dices, ¿no? Hay muchas cosas que te cuentan, pero no las puedes aceptar o terminar de creer hasta que te pasan a ti. Mm. Y bueno, pues teniendo en cuenta eso, uno entra medio que un poco con la idea clara de que puede o no puede pasar, pero Entras nunca estás susceptible. buscándolo, ¿no? La susceptibilidad está. O sea, yo creo que vas Por con el una mentalidad de que puede ser que te aparezca. puede que aparezca como puede que no. Nunca sabes, ¿no? Nunca vas a estar seguro si es de verdad o no. Claro. Pero como tal, tengo bien marcado yo una experiencia en la que yo igual estaba en mi, en mi mes de provincia, por decirte, cuando estábamos haciendo provincia, me tocó en un pueblito alejado, camino a Oruro, pero este centro donde yo me encontraba, la curiosidad era que tenía internación, es decir, que podían quedarse las personas a dormir ahí. O sea, habían situaciones en las que, por más que sea primer nivel de atención, tenías que manejar algunas situaciones directamente ahí porque el hospital más cercano de donde podían haber intervenciones quirúrgicas o manejos un poco más fuertes estaba a poco más de 2 horas y media o 3 horas en auto, ¿no? Y bueno, teniendo eso, a mí me dieron un cuartito, así, chiquitito, pequeñísimo. No teníamos acceso al agua y me indicaron, ¿no? Claro, la gente que trabajaba ahí ya normalmente te da la idea de que siempre que te toquen el timbre tienes que estar pendiente. Obviamente puede ser un paciente o cualquier cosa, ¿no? Pero primero tienes que encender la luz y siempre tienes que dejar una luz encendida. ¿Y eso por qué? Lo que pasaba era que cuando se quedaba la luz apagada, podían pensar que no había nadie e intentar lo que Robar. pasa comúnmente es robar. Robar. Ah, ya. Pero el hecho de que cuando no dejabas alguna luz encendida, como era un pueblito chiquito, se conocían muchas veces, ¿no? Y al haber gente nueva o que estaban llegando, algunas veces es un lugar turístico, por así decirlo, ya pasaban cositas, ¿no? Y en los primeros días yo, o sea, como cualquier persona que está comenzando a ambientarse en ese aspecto, tú dejas obviamente la luz encendida, como orden, ¿no? Sí. Pero llegado el momento, ponte,
una noche en la que yo estaba estudiando en el cuartito chiquitito que yo tenía, se me pasa por la cabeza si la he dejado encendida o no la luz, ¿ya? Y yo era de, no sé, me entró la curiosidad de ese momento, como una espinita, ¿no? Y digo, iré a ver, ¿no? Voy a ver, la luz estaba encendida, completamente tranquilo, y justo ese rato en el que salgo, como si lo hubiera premeditado, me tocan el timbre, ¿ya? Yo salgo, obviamente, a ver qué era, y era un niño que estaba buscando algo porque se cayó una pelota, creo, a una parte del centro, y al volver a entrar, después de que arregle el asunto, todo eso, eh, vuelvo a entrar y la luz estaba completamente apagada. Ya. Totalmente, ¿no? Obviamente yo te he dicho, lo he debido apagar cuando he salido, ¿no? Ya. O, Ese rato no pensaste que alguien te lo apagó. Claro. exacto, nunca pensé que alguien lo había pagado, ¿no? Ujú. Antes, Y cuando decís te tocan el timbre, es como vos estabas como de emergencia. Pero tengo entendido que exact- hay cuando estás en emergencia solo hay un timbre, ¿no? exactamente. Ah, ya, ya, ya. Sí, la única persona que se encontraba en el centro en ese momento era yo. Uh, Y como yo era el encargado en ese momento, yo tenía acceso a los números de los enfermeros o Mm. de algún caso en este, como ser farmacia, por decirte, enfermería o farmacia para poder acceso a los medicamentos o en todo caso a ayuda para alguna intervención de ese momento, ¿no? Y como tal, te digo, yo salgo, veo que la luz está encendida, me tocan el timbre, salgo y al volver a entrar, mierda, apagada, ¿no? ya, o sea. No la pensé mucho, traté de no pensarla mucho, te juro, no traté de no pensarla mucho, pero desde ese día como que ya nació alguito, ponte. Claro, esa desconfianza. No Sí, pues Exacto, desconfianza, pero esa susceptibilidad de que... mm, la simple sensación como que no estás seguro si sí o no, ¿no? ¿Ve? claro, y, o y ahí sea, en el ese pedo. centro, perdón, ahí en el Sí. centro donde estabas haciendo tu práctica, no había así algo como. Siempre hay, ¿no? Siempre hay, se aparece a tal hora un niño en el cuarto, tanto. Se aparece una enfermera, siempre. No sé si has escuchado historias así. Por ejemplo, no sé si has escuchado la historia del materno. Creo que en el materno hay una historia, justamente de una señora. Sí, hay incluso pacientes en los que cuentas la camilla como que está con persona y al final de cuentas no está nadie en la camilla. Sí, yo igual he escuchado varias veces eso, que ahí confunden así, pero sí yo lo he visto, pero resulta que había fallecido esa persona. Pero Sí, hay enfermeras, doctores que contaban anécdotas donde decían que lo habían visto, pero la persona ya había fallecido. así de ver como tal, lo presencié cuando estaba en el internado acá. Vi una niña pequeña en una noche de turno, estaba así concluyendo mis pendientes, debió ser las 2 de la mañana, 3 de la mañana. No te preocupas mucho por esos horarios, se te pasa la hora mientras vas trabajando, ¿no? Ya. Y recuerdo que era un pasillo al fondo, no sé si tuvieron la oportunidad de conocer o ir del Hospital La Merced. Sí. Yo no. Ya, este hospital es donde yo he realizado mis prácticas de internado también. Ya. eh, y como tal, yo llegué ahí en febrero, ponte, y lo que me sucedió pasó cerca de mi cumpleaños, lo que es abril. Yo estaba ahí cumpliendo mis deberes, mis pendientes, cuando, como tal, a veces los internos son sobreexplotados y tú te quedas así haciendo todas las cosas y ves que los demás ya están durmiendo, ¿no? Claro. El cuerpo de enfermería se está descansando un ratito para recuperar un poco de energías, los doctores encargados están un poquito descansando, ¿no? Y los que más trabajan en esta clase de hospitales son los internos, o incluso los residentes también. Y me acuerdo que yo era el único despierto en ese rato porque tenía muchos pendientes. Y era un pasillo totalmente oscuro, claro que separaban las habitaciones de las camillas, ya sean
que contaban con pacientes críticos o los pacientes normales, ¿no? Pero lo curioso de esto es que no habían pacientes pediátricos internados, es decir, no había niños en estos niveles. Los niños se quedaban abajo, Ya. ¿ya? Y la cuestión es que yo estoy terminando en los niveles, reviso algunos pacientes y estoy saliéndome, ¿no? Y lo que escucho es unos pasitos como correteando detrás de mí. La cosa es que me doy la vuelta y había una niña dando la vuelta a la curva para poder entrar a un paciente crítico. Recuerdo bien porque era una niña con cabello largo, con un vestido oscuro y el cabellito era medio ondulado en la parte de atrás. Claro, o sea, para empezar, o sea, yo creo que ya sabías que era un fantasma porque al saber que no había niños en ese piso, entonces al Ah, ver un niño, pues ya es de puta. ¿Y qué haces ese rato? O sea, ¿tienes que ir a ver? O yo la verdad, te digo, me asusté. obviamente. Me asusté, palidecí y me fui al lugar donde sabía que estaba o con alguien de los internos, de los otros, y que estaba bien iluminado el lugar. Ya. Me fui y no volví a pasar. Pero a las horas, por así decirlo, a las horas, más o menos a eso de las 9:30, 10 de la mañana, el cuarto del paciente crítico al que vi que se estaba acercando o estaba medio que husmeando, por así decirlo, el fantasmita, entró en paro y se fue, Se murió. exactamente. ¿Sabe? Yo creo que ese no era un niño. O sea, yo tengo la fiel creencia de que no hay fantasmas de niños. Porque, boludo, supuestamente los niños son inocentes. O sea, ¿por qué habría un alma en pena de un niño? Claro, pero supuestamente depende, o sea, La depende, verdad, o sea, es como que digamos, eso era algo o más. sea, se supone que cuando haga las creencias, ¿no? Cuando mueres y sabes que te has muerto, ahí recién, pero cuando pasa un accidente o algo así, es como si tu cuerpo, tu alma, no sabe que te has ido, entonces se queda pensando que está vivo. Eso es Pero algo. un niño, yo tengo la fiel creencia de que no hay almitas en pena de niño. Eso era algo más de. No sé, porque así como la historia de que dice Chema, igual hay varios relatos de niños, o sea, fantasmas de niños. Entonces lo que yo creo que le hace que esa historia sea, es por el hecho de que en ese piso específicamente no había niños, o sea, no Ujú. había. Y Y que a ese justo, fantasma, y que ¿lo han justo visto fue alguien aparte de vos? Sí, algunos compañeros me dijeron alguna vez en que si habíamos visto o habíamos escuchado a los niños reír. Obviamente yo no escuché a los niños reír, ¿no? Yo no, Pero lo viste. o lo vi. o sea, peor todavía. Creo que si lo hubiera escuchado reír me hubiera asustado peor. Pero como te digo, creo que queda esa sensación en la que sabes que algo está pasando y simplemente es tu instinto el que te dice no te metas por esas situaciones o no vayas por ahí. O sea, sí, sí, es la típica cuando dicen, ¿qué harías si ves un fantasma? O sea, ahora puedes decir que, lo voy, le saco una foto, todo eso. Pero yo creo que te quedas ahí pasmado y vas a buscar a alguien para no cagarte, digamos. No creo que seas tan valiente de ir y verlo. Hablando, Porque, En hab- ese momento sí. hablando por ahí de que a los residentes, ¿no? Internos, los explotan, son los pejis del hospital, digamos, así diciéndolo como una jerga, son los pejis del hospital. ¿Es verdad que los doctores se meten con las internas o las molestan? Porque es el doctor el que define tu nota, ¿no es ahí? Entonces, Y es la verdad, verdad es que sucede. La verdad es que sucede. Y no simplemente en el hecho de que estés en el residentado o el internado, ¿no? También ajá. implica la situación en la que estás solo como docente y alumno que tienes que hacer tus prácticas. O sea, es tipo Grey's Anatomy. Dicen que el hospital es un puterío, así mal hablando, un puterío, y que el doctor se mete con él, con la licenciada. La licenciada son las enfermeras, ¿no?
Sí. con la otra, con la interna. ¿Es verdad eso o es puro chismerería, no? En algunos sitios sí y en algunos sitios no. Creo que algunos lo tienen bien determinado, por así decirlo. Pero hay situaciones en las que sí se desenvuelven tanto o incluso más como la realidad que te presenta esas series, ¿no? Es, es muy notorio a veces, incluso las situaciones que llevan a eso no son las mismas que te mencionan la serie, pero Pero sí pasa. terminan en esa situación. Sí, Sí termina. o sea, O sea, Exacto, lo importante es dónde acaba, ¿no? Acaba en lo mismo. exacto. Muchas veces sí. El, pero a vos no te ha tocado así escuchar a una compañera o algo así que te ha dicho, uy, este doctor o algo así. Como tal que me lo hayan contado a mí, no, pero por una tercera persona Te has sí lo he enterado que escuchado. sí había. Exacto, sí. Entonces sí ¿Y cómo puedes. fue? A ver, ¿cómo fue? ¿Cómo te contaron? ¿Cómo llegaste? ¿Qué te contaron? No, no, obviamente la situación se fue dando de que se cuentan el chisme. El chisme te llega volando y más en el área de salud que todo es chisme. Es chisme por aquí, chisme por allá. Completamente así. Te llega el chisme directamente. Y es como te lo cuentan así de, ¿has escuchado esto del doctor tal que le ha molestado a tal? Y tú eres de, ¿pero por qué? No, estaban solos ahí y el doctor le ha comenzado a hacer preguntas y que la ha comenzado a abrazar y de la nada la interna le daba bola o el residente le daba bola O sea, has y escuchado también de, ¿cómo se llama? O sea, por ejemplo, vos te molestaba una de tus licenciadas. Has escuchado en algún de momento sí, a mí me o molestaron, sea, ha ponte, habido molestadas y no importa el sexo. ¿cómo? No, no digo a lo... Pero digo si te ha molestado alguna vez una licenciada. A mí, por ejemplo, sí, y los mismos compañeros con los que trabajaban me molestaban por el hecho de que yo tenía algunas preferencias con algunas licenciadas, por así decirlo. O el hecho simple de ser un poco más hacendoso o disponible en estas situaciones hace que te vean con otros ojos. Por Ya. comedido, en pocas palabras, por comedido. Algo así, por así decirlo. Ah, ya. Y No sé. luego terminan en el rumor en el que, ay, lo está molestando, le está echando el ojo, están hablando de más, o le está ayudando mucho a tal o a cual. ¿Y vos has estado con alguien o sea, en tu área, en el área de la salud? ¿Has tenido alguna pareja en el mismo círculo? Sí, ¿Y cómo es estar con es alguien? completamente distinto una relación que la podrías ver desde afuera siendo estudiante, por así decirlo. Ah, ya. Ya, pero o sea, vos Eh, ahí estar con una licenciada o con alguna doctora, ¿no te ha pasado? hasta ahora no, Pero nunca has creo estado que así como casi, o sea, tener, o sea, un sentimiento. O sea, no ha llegado a más, pero has llegado a tener ese sentimiento con otra. Una, licenciada, como dice. no. Como tal, yo tenía bien plasmado el hecho de que si vas a un lugar a trabajar es solo para trabajar, ¿no? Ah, ya. Obviamente hay situaciones en las que te van a permitir poder desenvolverte más o poder conocer más gente y en este caso tratar de buscar una, una pareja como tal en el área de la salud, después de haberlo visto como tal o y haberlo vivido desde el punto de vista también solo de alumno y luego ya como interno con responsabilidades, una pareja en el área de salud obviamente puede comprender situaciones, pero también te limita en muchas otras cosas. Ya. O Y Ya que sea, por ese lado tocaste, yo no preferiría estar con una persona que esté en el área de la salud, otra vez no. ya que tocaste la de ser estudiante.
en tu época de universitario, ¿qué materia fue la que más te costó? La que sí, esta es la más... Puta, sí, si ¿A vos pudiera, no qué? la repito, sí. Ajá. Te podría dar dos exactamente, pero una es que por mi carácter me la arruinaron y otra es Ya. por la que de verdad sí hubo una dificultad extra, por así. O sea, es como todos dicen, anatomía. Anatomía uno creo que es de primer año, primer semestre. La, Dicen que la cojuda, digamos. ¿Es así o es depende de cada estudiante? O- es depende de cada quien. Mira, por ejemplo, yo tuve la posibilidad de pasar a Nato con muy buenas notas. Las materias en las que, algunas materias que puedes pensar que las flaqueas, suelen terminar llamándote más la atención que otras que piensas que sí te van a llamar la atención y al final no son Ya. lo que esperas, ¿no? Pero a vos, Y ¿cuál fue la contigo, que más te costó? ¿Cuál es o las dos que decís, mierda, esta eh, sí, pues, sí me costaron, o sea, vos en lo personal? Sí, o sea, cuando has aprobado has dicho a la mierda, así, cuando has dejado esa Por fin, materia, así, uf, por fin, así. fisiopatología. Fisiopatología uno y 2 se llevan, si no recuerdo mal, se llevan mayormente en lo que es el tercer año de la carrera y esa fue la que me costó más. Mm, creo que por porque el hecho de estudiar de una manera distinta o no encontrar una manera adecuada para poder estudiar esa materia. Como tal, la fisiopatología te explica qué es el que se llama, cómo la enfermedad afecta al cuerpo. Ah, ya. Y tener en cuenta eso es mucha teoría. Se basan en cosas demasiado minúsculas en algún sentido, que son muy puntuales, muy exactas para poder determinar una patología como tal. El solo hecho de recordarlo Me me hace hace tener, llorar. me hace tener es como, miedo. es como, por ejemplo, ahí en esa materia te enseñan a diferenciar un resfrío de, no sé, de otra enfermedad que, por ejemplo, si tenés esto, te duele la cabeza. Pero si no te duele la cabeza y tenés esto, entonces es esto. Se diferencian por cosas minúsculas cada enfermedad. Mm, ¿Va por más ahí o o menos, estoy entendiendo mal? más o menos vas por ahí. Lo que te trata de enseñar la fisiopatología, a ver, en palabras un poco más simples, se podría decir cómo la bacteria, o el tipo de bacteria, por así decirlo, genera una infección en el cuerpo. Es decir, una bacteria que tiene una toxina en específico va a ir a atacar a una célula en específico y se va a ir a meter a un lugar en específico en alguna parte del tracto digestivo. Y se queda ahí y genera otro tipo de toxinas que la protegen, otro tipo de toxinas que agreden y esas toxinas a qué nivel del cuerpo agreden exactamente y qué es lo que hace el cuerpo ante esas toxinas para tratar de pelear contra ellas, por así decirlo. Es muy minucioso, es un trabajo muy, ¿qué se llama? Muy puntual, como te digo. Ah, ¿Cuántas veces repetiste esa materia? No, gracias a Dios no pude repetirla, pero la pasé con el Raspando. borde, ¿no? Sí. ¿Has repetido alguna materia? Sí, lastimosamente sí, la repetí, pero ya fue por otros azares, no fue ¿Qué por materia ya, mi... esa es la que vos repetiste? dices que es por tu carácter. Exactamente. Eso te iba a ¿Qué preguntar, materia? te iba a preguntar justamente eso. ¿Qué puede pasar, digamos, como para que tu carácter te joda, digamos, en algo, en una Sí, materia? Eh, bueno, ustedes me conocen, yo a Ya. veces no me callo y digo las cosas y se me sale a veces un poquito las palabras y se me suelta un poquito la lengua. Sí. Y en muchas situaciones yo no me dejo, yo me peleo con las personas. Cuando algo no es justo contra mí o contra cuando algo no te alguna, parece, digamos. exacto, contra un compañero. En este caso, esa materia yo la repetí por este mismo hecho, fue microbiología. Ya. Microbiología es
se encarga de enseñarte los tipos de bacterias o virus que pueden llegar a enfermarte, ¿no? Hay una serie de cosas que te enseñan en esa materia y obviamente como tal yo trataba de estudiar. Una vez que tenías buenas notas en algunos parciales o, por ejemplo, mantenías un buen promedio, es decir, como yo estuve con beca, siempre estuve con beca, tuve la oportunidad de mantener una beca, Ya. tenía que mantener un promedio relativamente alto para poder mantenerla, ¿no? Y trataba de mantenerlas con algunas materias, ¿no? Y en esta situación se me presentó que tenía un primer parcial adecuado, por así decirlo. No era el mejor, pero tampoco era el peor. Y las ayudantías, las partes prácticas, por así decirlo, del curso, no me llamaba tanto la atención. Y había muchos ayudantes que no te ayudaban al final del día, sino te dejaban más boludo de lo que ya estabas en ese aspecto. Y como tal, yo no le entendía ni fu ni fa a ese ayudante. Mis prácticas me fueron muy mal. Mi segundo parcial lo di y no tenía una muy buena nota, pero tampoco era mala, por así decirlo. Pero teniendo en cuenta que había perdido mucho puntaje en las prácticas, me fui a quejar, me fui a pelear con el ayudante de que no me has ayudado, o sea, dame por lo menos un trabajo práctico o algo para que pueda entenderlo y que me pueda subir la nota. Ya. No, que no se puede hacer nada, que esto y que el otro, y yo, dale, entonces voy a hablar con la docente, ¿no? Voy a hablar con la docente y me dice, no, que no vamos a hacer nada, tu nota se va a mantener ahí, veremos qué haces. Y me peleé con ella, con la docente, Uy, ya. con que Pero si no Chema, ahí entiendo. era, ¿cuánto es su lío ahí? Ya era sobre el pucho, al auxiliar, ¿o no? Mira, te voy a decir eso. O sea, vos ya sabías, ni una vez te has peleado con la Licen. Claro, O sea, era, ahí ya era sabías, bien ahí buena ya ni onda. modo. Ya me he tirado, huevón. Si te contara cuántos auxiliares me he hecho ayudar, No, pero mira, yo te lo digo desde la experiencia en el que no quería gastar plata porque claro, al huevo, digamos. sí. Lo único que quería era nota y al final del día si aprendo por mi cuenta, la nota que no represente simplemente un cero que ha sido porque no has tenido la oportunidad de enseñar bien, ¿no? Me peleé, le dije cosas a la docente que no le gustaron y al final y al cabo se las tomó de lleno conmigo, ¿no? O sea, ¿podemos En saber las qué le has dicho? Sí, eh, ¿qué le he dicho? la verdad fue que yo le dije que su ayudante no me está ayudando nada, que al final del cabo si me tiro va a ser por su culpa de su ayudante. Y él me ha dicho, no va a ser por culpa del ayudante, que usted tiene que estudiar y tiene que aprender por su cuenta, el ayudante solo tiene que responder las dudas. Y como tal sí debería ser así, pero hay cosas en las que no aprendes con solo una ayudita, por así decirlo. Simplemente tienes que sacarte la duda o entenderlo de otra manera. Claro. Y yo le dije entonces cambio de ayudante porque yo ya no voy a pasar con ese ayudante. Y me dijo, no, 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 no le voy a cambiar. Entonces ya no voy. Y me dijo, entonces le pongo cero. Y yo dije, si quería ponerme cero. Mierda. Pero no es tanto Y así, porque si ese auxiliar, a los ayudantes les pagan, porque eso no es gratis, las ayudantías. La eh, universidad eh, les paga, en mi ¿no? universidad, en mi universidad te cuento que sí es, que se llama. Así es gratis. O sea, ¿qué Es beneficio te por- dan por ser auxiliar entonces? Nota, supongo, ¿o no? aparte de las notas, te pueden dar una certificación de que has sido ayudante. O sea, Y eso te ayuda currículum. en el currículum, ¿no? Claro. Más que todo para el currículum. Una vez que sales, una vez que egresas, te sirve para eso. ¿Vos has sido ayudante alguna vez de alguna materia? Sí. ¿Y cómo le ha ido a tu ¿Y a tus alumnos? aprendiz? No te ha tocado un chema, vos, digamos, que venite encarado, Te no sabes tocaban, te qué. ¿O tocaban. no te ha todas tocado un Álvaro así? Que, ¡pa! Tenga. No, mira,
lo que yo trataba de hacer en algún momento, cuando estaba así ya con esa responsabilidad, es ponte dejar las reglas claras antes de que pase algo. Y si tú les dejas la regla clara de que si tú vienes aquí sin estudiar, yo no te voy a enseñar sin que estudies. Como les he dicho, es responsabilidad del ayudante aclarar las dudas, pero si no sabes ni qué vas a preguntar, ¿qué te voy a aclarar? Claro, claro. Claro, o sea, Tampoco que venga uno y te pregunte, tengo dudas, vos le decís ¿desde dónde? Ah, desde primer año, tampoco así, ¿no? sí, ¿Ah? o sea, que vaya Exacto. con una duda. Pero si alguien se te acerca así como vos y te dice, mira, no te entendí estas cosas, pero necesito subir mi promedio, ¿me puedes dar un proyecto o una tarea para subir mi nota? Supongo que ahí sería flexible. O sea, para no Porque ya lo perjudicarlo, he ¿ah? vivido. Para, Claro. por mi parte ya lo he vivido, ponte, y a mí se me negó esa oportunidad y yo, Claro, o sea, yo creo que te haces. O sea, yo creo que ayudas, ¿no? Sí, es claro, o que sea, ¿para qué hacerte el tipo de no, 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 si no Claro, estudiaste, pero es que es una no? de dos, digamos. O te vuelves bueno y ayudas, o te vuelves como el de él, digamos, que a él también tal vez le han negado y ha dicho a la mierda, el próximo que me diga, yo igual lo voy a negar. Una de y dos, claro, digamos. Sí, sí, como también, experiencia te lo dirían, ¿no? Porque es. Es como que o eliges bien, bien o el mal, digamos. Es depende de la Sí, persona, pero yo creo. ahora mira, por ejemplo, yo me estoy preparando para ser residente y las cosas que yo quisiera hacer como residentes directamente es completamente el polo opuesto a lo que he tenido en algunos residentes, porque obviamente lo he vivido de la mala manera con algunos y de muy buena manera con otros. Y obviamente voy a tratar de rescatar siempre el hecho de que si eres un buen residente, tus internos van a trabajar bien. Y puta, si eres un residente de los malos, al final y al cabo, todo va a recaer al final en el residente, ¿no? En el Si las trabajo y todo. cosas comienzan a salir mal o el equipo comienza a trabajar mal, el residente es el que tiene la culpa. Claro. Sí, Sabes tal que vez. hablando de eso, te cuento una experiencia, o sea, yo lo vi, mi tío, que falleció hace poco, que en paz descanse, mi tío cuando estaba internado, tenía cáncer y no sabían en qué parte estaba internado. Me acuerdo que fuimos a verlo y entró el doctor con el residente, creo que era, y le pregunta, a ver, creo que tienen que saberse el historial médico de memoria de cada paciente. Mira, el pelado lo ponía nervioso. Ahí enfrente de nosotros le empezó a decir, lo basureó al pobre pelado. Que cómo no va a saber, que para qué está estudiando, que debería cambiarse de carrera. Me lo basureó. Más valiente el pelado que no lloró. Ahí me hablan así, o lo mando a la mierda, me pongo a llorar. Feo, feo, feo. Y creo que eso se ve mucho bueno, es por lo que me han contado, se ve mucho en los doctores que son así con los internos. Por eso dicen el interno, el residente es el pez y ahí del hospital. Lo tratan como le da la gana. ¿Es así igual allá? Sí. ¿Vos lo has vivido? ¿Alguien te ha basureado así porque no sabía? Muchas veces, papá, muchas veces. Es más, incluso hay lo que se les llama las visitas, la visita médica. Esta visita médica es donde tú presentas al paciente que estás manejando en ese momento y también tiene que ser de conocimiento tuyo todos los demás pacientes que están en el servicio por el que estás transcurriendo. O sea, vos te Y, entregan, perdón que te corte, Chema, una pregunta claro, rápida. claro. A vos te designan, por ejemplo, vos sos residente de 6 pacientes, digamos. ¿Así te designan o tenés que saber de todos los que están en ese, ¿cómo le llaman? ¿Planta? Toda ¿O la en planta. esa parte del hospital? Como tal, directamente depende de los servicios en los que te encuentras. Ah, claro. Claro. El servicio es la especialidad en la que estás prestando ahí ese momento tus actividades. Es decir, por ejemplo, el hecho de que yo en su momento he estado como interno de ginecología y obstetricia,
me obliga a tener conocimiento de casi todos los pacientes que ingresan por ese servicio. O ¿Por sea, qué? Porque es un si hay servicio. 11 internos, vos De tenés que los saber 11. el 11. Exacto. Ah, ya, ya. O por lo menos tener el conocimiento mínimo de la patología por la que he entrado, los apellidos, obviamente, la patología y algún dato más que sea muy necesario para conocerlo. De la patología entre el tratamiento también que le están brindando. Obviamente, en esos detallitos, por ejemplo, la patología con la que he entrado, cómo he entrado, si estaba bien, si estaba mal, si estaba medio mal, cómo Ya, estaba en ese momento y con qué está ahorita, cómo le estamos ayudando ahorita. Ya. Ese conocimiento mínimo. Obviamente ya cuando ponte lo que son las guardias, en tu guardia siempre tenías que tener conocimiento de los pacientes que ingresan en tu guardia. ¿Por qué? Porque tú los estás haciendo ingresar, son tus pacientes que estás metiendo. Y el hecho de que no conozcas a alguno es de que no has prestado la atención en la guardia o por qué carajos lo has metido, digamos. ahí. Estabas contando Y de la famosa visita médica, antes que te corte, perdón. sí, por eso, como te digo, y esa es la visita. Tienes que saber a tus pacientes. Y lo feito de esto era, ponte, hay un término que se maneja en este mundo que es la distosia. La distosia se determina porque es la persona es muy, ¿cómo se podría decir? Muy dulce a los pacientes. O sea, hace que emergencias se llenen. ¿Ya? Es decir, que siempre vas a tener pacientes. Cualidad mía, yo soy demasiado distóxico, completamente. Ya. Y la cosa es que me llegaban muchos pacientes, muchos, Llamás a muchos. los enfermos vos, ¿no? Sí, exactamente. Y la cosa es que ingresan tantos que ponte a veces no te cabe la cabeza dónde ingresan tantos o cómo tienes para tantos. Ponte. Claro. Y como tú dijiste, eh, te hacen mierda en la visita médica. Eso, tío. Porque, Cómo fue la primer basureada que te tiraron? ¿Qué sentiste ese uf, momento? ¿Te fuiste al baño a llorar? ¿Lo maldejiste en 1000 idiomas al doctor? Y me he dado cuenta que la mayoría que hace eso de los doctores son esos doctores ya mayores, más caducos, como se dice, porque hay doctores jóvenes, bueno, no tan jóvenes, ¿no? Que incluso les permiten a los internos leer el historial para no los basurean, digamos. Pero vos, ¿cómo te sentiste la primera basureada que te tiraron? mira, yo estaba en el servicio de lo que es, comencé con lo que es traumatología, ¿ya? Y son un chingo de pacientes. Imagínate, yo era el único interno en ese momento, en ese servicio. Y me ingresaron por lo menos unos 11 o 12 pacientes esa noche. Puta. Ahí ya sabías 11 que ibas a. Ahí ya, Ahí ya te la olías así. yo ya sabía que me la iban a hacer, pero ponte, traté, ¿no? Traté, o sea, la primera vez pelea. tratando de memorizar tanto. Obviamente te vas a confundir con los diagnósticos o con alguna placa o con alguna cosa. Sí, sí o sí. Y mira, yo, como te digo, la primera vez me entraron 12 de golpe y tenía creo que 4 en piso más. O sea, tenía casi 15, 16 pacientes para presentar y era yo solito. La cosa es que comenzó la visita, fuimos servicio por servicio hasta que llegan a la parte de cirugía, de traumatología. Y comienzo así con lo mínimo, o sea, lo que más podía recordar ese rato de tal paciente, tal paciente, tal paciente, tal paciente. Creo que al cuarto o al quinto ya lo comencé a hacer, a cambiar diagnósticos o A confundirme confundir. con el diagnóstico. Exacto. Y no, pues me cortaban y me decían, a ver, pensa con qué paciente estás y yo era de, no, estos tantos, tantos, tantos. Y te comenzaban a preguntar, ¿estás seguro de esto, que esto y que lo otro? No, no, a ver, ponte a pensar, a ver, no seas hablador, solo comenzá a acordarte de lo que has hecho. Yo les decía, he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto, he ingresado este. Al final y al cabo, puta, veías las placas y no era nada de lo que decías vos, ponte. Te ves confundido con el de la cama
3 con el de la cama 4, por así decirlo. Puta, boludo, imagínate. Señor, usted tiene cáncer. Ah, Ah, no, 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 no. no, no es para ¿Cómo usted. te Y no, lastima pues el así tobillo? fue, y no, pues ese mismo rato, enfrente de los pacientes mismos, me comenzaron a castigar, me dijeron, te vas a quedar hoy hasta la noche, me tienes que entregar esta tarea, me tienes que entregar esta tarea, me tienes que entregar esta otra tarea. Yo le decía, ya, ya, ya. Conforme pasaban los pacientes, me daban un chingo de tareas, pero al final ya fue como que se enojaron de más los viejitos y dijeron, no, te vas a quedar 4 domingos. Puta. Y yo era de, no sabía dónde Así meterme. esas ganas de llorar, boludo, y decir, mierda, hijo de puta, Oh, así. Vaya el exacto, viejo, exacto. vaya el Simplemente viejo en mierda, ¿qué se cree? te lo tragas las palabras y al final y al cabo te dicen, no, te quedas los 4 domingos y vos eres de, bueno, pues, ¿qué más ¿Y puedo hacer? cuántas veces te ha pasado eso? Me pasaron 3 veces. 3 veces en las que te puedo decir que me castigaron así domingos. ¿Alguna vez te ha tocado atender alguna emergencia, tipo un accidente de tránsito, digamos? No sé, no, no generar un accidente, pero un accidente así, que te llegaron de emergencia y tenías que actuar ya. Sí, Y ese Eh, hartas rato, veces. y ese rato, en- ¿cómo en- actúas? O sea, tu primera vez. sí, O ese sea, ¿cuál ha sido La tu temple, primera vez pensamiento? quedas quieto, porque no sabes qué hacer ese rato. Simplemente el que esté encargado ese rato de emergencias te grita. Ya pues, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? O sea, todo es violento, pues, o no. claro, se te puede Este morir. rato Claro, tienes que pues, actuar. o actúas rápido o por un segundito se te puede ir. Exactamente, y tal como dices, un segundito determina todo, ¿no? Y te Claro. comienzan a putear. ¿Qué vas a hacer aquí? No, tú encárgate de esto, no, tú encárgate del otro. En muchos casos te llegan, ponte, pacientes que se están muriendo ese ratito, O sea, que te están mirando y de la nada se descompensa y ya. Pa. ya se está ahí y ese rato eres de como que, no, 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 a ver, veremos. No, 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 y ese rato hay que comenzar, pues y ese rato comienzas con lo que es la Y actividad. ese temple lo ganás ahí, como dicen, en cancha, o en la U te preparan para todo eso. Lo ganas en cancha. No te preparas nunca para eso. No te preparas para el momento en el que das por primera vez la noticia a un familiar de que Sí, la o sea, persona que ¿cómo ha estaba sido la primera vez que has dado la noticia? Eso. Eso, o sea, la full. primera vez, la primera vez. Digo, eso Así. tampoco se olvida, papá. Es fuerte, es crudo y es duro, ¿no? Por eso a veces dicen que los médicos no tienen corazón, no son unos hijos de puta. Claro. Sí, porque vienen y te lo dicen Así de así, una, así, lo siento, así, pero. y quién no lo ha vivido, creo que yo lo viví, O sea, todo el mundo yo creo que lo ha vivido. hoy ya lo he vivido, Por porque eso, vienen y te lo dicen así, su familiar, usted es familiar de tal, sí, falleció, Y ni ya está siquiera lo ahí. siento mucho, falleció, bueno, y se va a seguir a ver su otro paciente. Así, exacto. sí, la verdad, la primera vez que yo lo tuve que decir, más bien fui acompañado con un especialista, pero ella me dijo, tienes que aprender a hacer estas cosas porque después nadie te va a dejar enseñar. No vas a poder aprenderlo si estás solo. Es mucho más difícil hacerlo solo que cuando estás acompañado. Y obviamente, como tal, no sabes qué palabras decir ese momento, porque te quedas en blanco, simplemente, ¿cómo le dices a alguien que quiere que se ha ido? Ponte. Claro, pero o sea, Y no, yo creo que una vez dices, lo siento mucho, o vos cómo lo dices. Sí. O sea, ¿Cómo lo debes dices? tener, debes tener tu. fue como que familiar de tal, sí, disculpe, pero tenemos que avisarle que el paciente ha fallecido. Se hizo todo lo que se pudo, se trató de aplicar estas cosas y bueno, no ha resistido. Se aplicó lo que es el RCP, La se hizo reanimación, ¿no? todo lo que Claro. pudo, la reanimación y no pudimos sacarlo, no ha podido salir. Y ellos te dicen de ya, o sea, se ponen a llorar y le dices está bien y te vas. O sea, te ha habido tocar alguna vez igual así que has dicho y puta ese rato, ¡pum!
O sea, ha hecho escándalo. Así un Sí, escándalo duro, duro, duro. sí, 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 sí. ¿Nunca Como, te han hecho la culpa? ¿Nunca te han dicho, "Oh, no hacen ni Ah, mierda"? la gente, como te digo, a ver, la gente es un poco, muchas veces no entiende la situación, cómo está yendo. Y creo que incluso ustedes mismos deben ser de las personas en las que no estoy tan mal como para ir al doctor. ah, sí. Yo no voy al Sí, doctor a menos de que, yo no, puta. igual, yo me curo, me muero, digo. Sí, o sea, es una de dos, digo. Ujú. Ustedes lo ven así y obviamente muchas personas tal como ustedes lo ven así, pero ya llegado al punto, hay un momento en el que la persona está tan mal, pero no se dan cuenta y piensas que puedes hacer maravillas o milagros cuando ya no se puede hacer nada, digamos. Y simplemente te echan la culpa, ¿por qué? Porque Porque es tú el no... fin del momento, yo creo. Sí, yo creo que es por lo que Por estás el mal. momento, sí, o sea, no sabes a quién echarle la culpa, digamos. Entonces, como estás en ese momento crítico, al único que le echas la culpa es Al mensajero, al digamos, que le mensajero, agarra con digamos. El el mensajero mensajero. es el que paga todo, yo creo. Sí, Pero algo, y así hablando de esto, ¿nunca te ha llegado así, no sé, uno que se haya cortado el brazo, no sé, que se haya puta, abierto la cabeza y vos puta digas, oh, qué mierda? Así de, puta, ¿qué hago? Así. a ver, un domingo que estaba en emergencias, eh, llegué a eso de las, por ejemplo, 6 de la mañana ya debía estar yo, ¿ya? Ya. Cumplí con mis pendientes y tenía que estar directamente en emergencias. La cosa es que me bajo emergencias, estuve ahí y lo primero que llegó hacia las 6:30 ha sido una punzada, ponte, de una vieja celosa. Uy. Y el tipo llegó con su mujer en la panza, ahí puta, solicitando valoración por cirugía, por cualquier cosa, viendo cómo hacer, ponte, tratando de curarle ese rato. Todo bien, tranquilito, ponte. Ya. Pasada la hora a la que llegó ese paciente, ya me llegó un colito de esas personas borrachitas Ya. que Vagabundo. Ah, uy, ya. se habían peleado y los habían traído, la policía los trajo porque era el centro más Cercano. cercano y ponte, los habían pegado con lo que es un martillo, mazo. Ya. A uno le reventaron todo lo que es la parte de la frente, toda esta parte, era un hueco enorme y el simple hecho de que podías ver Hueso. el hueso del cráneo te dice mucho, ¿no? Porque había sangre y como carne molida ahí en ese mismo lugar por el Ya. impacto del martillo, del mazo, lo que habrá sido, y estaba totalmente deshecho, ponte, y le colgaba, había colgajos de piel, colgajos de sangre completamente roto, partido, y tenía otro más en la nuca, ponte. Puta, ¿y ese sobrevivió? Estaba tranquilito, como te digo, era un O colito, sea, estaba estaba, ya. O sea, no. Adormecido con alcohol, Adormecido. seguro. Sí. O sí, sea. estaba totalmente normal, Ya ni. te hablaba, te decía, no me han pegado, que más bien eran tres y él me ha ayudado y lo mostraba a otro colito que igual estaba golpeado, pero no era tanto, simplemente era un hinchazón y un corte nada más. Pero de él era tan fuerte esa, te dejaba una impresión muy dura porque veías el hueso, para poder tratar de arreglarlo tenías que hacerlo en campos, ponte un ¿Y primer qué? campo solo de Sí. músculo y luego la piel, ¿no? Era muy fuerte, ¿Y ponte. qué hacen con esas personas, digamos? Los que no tienen así, ponte, Seguro. seguro, no tienen hogar, digamos, como el que me cuentas. O sea, Eh, ¿de dónde sale, digamos? la ventaja muchas veces en estas situaciones es que el hospital es municipal, Ya. que significa que depende de la alcaldía o la municipalidad. En este caso, los hospitales del SUS, Ah, ya. lo que es el seguro Ya. universal de salud gratuito, eso es. Ah, ya, entonces Ponte, todo cubre eso, ya. exacto. Pero en algunos casos que se llama, en algunas clínicas o
hospitales que son ya un poquito más privados, por así decirlo, no tratan de no atender estas situaciones. ¿Por qué? Por el hecho de que se gasta mucho, a menos que sea una emergencia muy marcada, por decir. O sea, como que tendría que ser una emergencia, o sea, que ya se está yendo. Esa era una emergencia Exactamente. marcada, si tenía Esa el supongo que sí es una cráneo expuesto. emergencia, como dices. En teoría es una emergencia muy marcada esa, pero no lo podían llevar a ningún otro lado. Ya, Como te dije, eres más cercano y ahí tienes que prestar sí o sí la ayuda, por decirte. Pero hay muchas veces que los borrachitos llegan y ponte están así vomitando sangre y todo aquello y no se les atienden los ya, o sea, olvidados. cirrosis. Ese tipo de cosas, no, no es... Esa clase de cosas no tratan de atenderlas como una emergencia, porque Ya, en las privadas ponte, tratan de preferir a los pacientes con los que tienen convenios o esa situación. Los hospitales que cuentan con sus te dejan más la libertad de atiendes todo, siempre se atiende todo. ya. Vos que estás ahí, ¿dónde conviene, a vos como médico, ya como profesional, ¿no? ¿Conviene trabajar en un hospital del Estado o es mejor en uno Privada. privado? Vos que has Cada vivido quien tiene sus cosas. porque hay ineficiencia, se puede decir, ¿no? Y los hospitales públicos, al menos aquí en nuestro país, es malo el sistema de salud. No porque haya malos médicos, ¿no? Sino porque, ¿cómo crees que el médico actúe si no le das las herramientas? Herramientas para hacer algo, digamos. Y en tu experiencia, o sea, vos decís que es mejor en una privada o en una pública. En el ámbito práctico, Sí. creo que te conviene totalmente el público. ¿Por qué? Porque aprendes a hacer más cosas con menos. Ah, bueno, sí, Claro. ¿no? O sea, sí, digamos. No te acostumbras a lo fácil. Aprendes, aprendes a hacer muchas cosas con cosas que ya no utilizas, que ya te pueden dejar de servir en algún momento, pero les das un nuevo uso, una nueva capacidad, que te das alguna idea de cómo hacer estas cositas o estas otras cositas que ponte en este aspecto, las que son muy genias y muy cracks son las licenciadas, porque Eso las me... licenciadas se dan maneras de conseguir cosas para los médicos, se dan la manera, a veces se inventan ese mismo rato la manera para poder tener algo que el médico está solicitando ese rato. Y ellas son, ponte, los Pilares. hospitales, los hospitales trabajan y funcionan gracias a las licenciadas. O sea, son Siempre. Las pilares. cracks, digamos, ¿no? Sí, Las o sea, cracks de ahí. Son los Y, pilares, son fundamentales. Si no hubieran las licenciadas, no haces nada, ponte. o sea, supongo Porque que... un Sí, interno puede ser el pinche, como tú dices, que hace todo, que esto y que el otro, pero las licenciadas son las que se ensucian las manos, son las que consiguen, son las que se pelean a veces con los que no te dan los medicamentos, claro, hacen lo imposible para que se eh, cumpla el para orden que que se cumpla, das. te, exacto. te enseñan también, ¿no? Las licen. No, Muchísimo. no te enseñan sin basurearte como Así el a médico. putearte, ya. Sin hacerte de Eh, menos. Sí, exacto. Pero hay algunas también que tienen su carácter, Ah, que ya, sí. son Siempre. tales, pero como tal, sí te tratan de enseñar. Y ahora yo supongo que el pro de un hospital privado es el equipo. El equipo. Además de que Lo tienes equipos mucho muy más bueno, modernos, sí. incluso tienes acceso a muchas cosas que los hospitales públicos no lo tienen, puedes ver muchas más cosas, muchas más. Es decir, patologías que son muy especiales, que solo pueden ser tratadas en un Ah, centro claro. especial. Ah, ya. O intervenciones que son de muy alto calibre, por así decirlo, trasplantes Pero o intervenciones de larga en un hospital de duración. tercer nivel del Estado, porque es de tercer nivel, no es el más equipado. Sí, En un hospital de tercer nivel no debería haber todos sus equipos, o sea, no debería estar como que a la par, supuestamente.
¿O es que es de Debería, tercer nivel solo porque hay las especialidades? debería como tal, pero imagínate, no estoy seguro de estos datos, pero creo que el tomógrafo que está en la clínica, que es, o sea, en el de tercer nivel, creo que tiene un chingo de tiempo y ya no da unas imágenes muy nítidas, por decirte. El mantenimiento de estas cosas Ah, es puta, es carísimo. carísimo, claro. La resonancia magnética es un estudio que se solicita muchas veces en patologías específicas y mira, te voy a ser sincero, eh, en el hospital público, por decirte, para una resonancia te dan ficha de aquí a un mes, 2 meses, incluso a veces 3 meses, para poder hacerte el estudio que lo necesitas tal vez para allá, porque te puedes morir. Morir, exacto, y te lo alargan. O sea, te lo alargan, o sea, a veces Por es mera más caro, experiencia sí. en la familia, ponte, solo por una cita a veces tardas, tienes que ir a dormirte un día antes o horas allí antes de que amanezca para poder obtener una ficha que te dan para febrero. Vas en enero y la ficha es para recién abril. O sea, eso es lo malo en alguna situación. O sea, tan mal está la salud en el país que tenga que ser así. O sea, Sí, es verdad que o sea, tenés que ir a dormir para una ficha para un mes. exacto. Claro, Ahora imagínate, es como la mayoría de las personas, como decís, uno solo va al médico cuando se está muriendo o cuando está muy mal. O sea, aparte que Exacto. estás yendo muy mal, tenés que aguantar eso un mes para que recién te atiendan. claro, o sea, Ex- como cuenta el Chema, ¿no? Entonces lo correcto sería hacerse un estudio cada cierto tiempo, ¿no? Un chequeo. Para un chequeo, o sea, para saber, porque sí es verdad eso. Incluso a veces te programan así en un mes, 2 meses. Entonces es Lo bien último jodido. sería hacer un chequeo anual, ¿no? O un anual, sí, Obviamente, aunque sea. O sea, un, para evitar ese un tipo de anual cosas. para poder saber cómo estás, digamos. Tener en cuenta eso y Oye, todo lo demás. y nunca te ha tocado ver así, porque igual, volviendo a lo de las historias, ¿no? O sea, historias, se podría seguir sobrenaturales, paranormales. Entonces, como cuenta la historia de Cari, donde dice que te saca una de grasa, una específica, y que los doctores no te ven como si estuvieras normal, pero luego te mueres. Eh, ¿Nunca te ha pasado? como O sea, tal, mira, ¿nunca te han contado eso? mm, como tal me han contado, pero nunca lo he comprobado a carne viva, por así decirlo. Ya, ¿nunca te ha llegado así alguien que esté, puta, no sé, ponle, le han hecho macumba o algo? Sí. Es que te dicen, ¿no? Hay algunos que te dicen, ¿será que lo han embrujado? Esa clase de cosas y vos eres como que, obviamente, eres agnóstico a esas cosas. Claro, No le trates de dar más hilo, más rienda a algo que no vas a entender tú mismo, porque el hecho de que te digan que a alguien lo han embrujado o a alguien le han chupado la grasa, como me acabas de decir de ese cuento, muchas veces puede ser real como también no. Yo no lo he visto, pero sí he escuchado que ponte en algunas situaciones que las personas están muy críticas, muy fuertemente enfermas, por así decirlo, van a estas que son ¿cómo se llaman? Yatiris, ya creo que te son dices, esas sí. cosas. Ellos acuden a ellos y, por ejemplo, como te digo, por lo que he escuchado, a esta persona que le habían hecho esto, supuestamente embrujo, no sé, no recuerdo, esta persona estaba a punto de morirse. Ya, no, los médicos no sabían qué tenían, todos sus estudios eran normales, todo estaba totalmente bien, pero la persona se estaba muriendo. Y la cosa es que deciden llevarlo a esta persona de último recurso a esto, lo que son los yatiris. Ya. Y le dicen que lo habían embrujado y que necesitaban un conejo. Y obviamente Era esta para... persona fue a buscar el conejo
lo llevó y dice que le hicieron no sé qué cositas, le hicieron soplar o le pusieron velas, no sé qué cosas, le amarraron no sé qué igual cosas y supuestamente el conejito se llevó toda la enfermedad y el conejito se murió. Y la persona que estaba enferma ya no estaba enferma, ya estaba tranquila, normal, viviendo su vida, disfrutando al 100. Pero así, nunca nunca les ha llegado un paciente que, como decís, todo normal y se les ha muerto. Los pacientes que se murieron o ponte fallecen en algún cargo siempre tienen alguna cosita que tú te das cuenta y es como que sabes por qué se ha muerto, ¿no? Un caso muy puntual que he vivido yo ha sido el hecho de que una paciente que ha entrado porque estaba un poquito mal de la cadera se ha muerto solo porque su nieto o su sobrino le había dado avenita con yogur. Y ponte, lo curioso de esto es, ponte, la paciente estaba ahí por un mal de la cadera. Iba a entrar a operación a los 2 días o al día en el que se valore adecuadamente por anestesiología o por cardiología y que den el visto bueno para que pueda entrar. Ya. Y lo único que han hecho ha sido darle de más un yogurt con avena, ¿ya? Lo que ha pasado, la señora al dormirse se ha broncoaspirado y listo. O Ah, sea, ahí acabó. o sea, eso es Y muy... esas son de las que tú mismo te dices, ¿no? No puedo creer que la vida sea tan fugaz de irse en pipa, ¿no? O sea, luego te das Yo cuenta por- que mil maneras de morir es cano, huevón. Porque, o sea, sí, o sea, es como que, digamos, tienes una operación genial y te mueres por Sí, comer avena, digamos. Y eso te lo digo, ponte como que es muy random, por así decirlo, que el hecho de que estés esperando una cosa y termina Saliendo en otra, en algo digamos. crítico y se fue la persona que estaba tranquila. O sea, sí, pero yo creo que ese dolor, digamos, de los familiares de saber así estaba normal y todo. Y pum, y vos vas y le das la noticia de que se ha muerto porque se ha broncoaspirado por comer cierta cosa. Entonces como que yo creo que... O sea, no voy a decir que me da risa, ¿no? O sea, te deja burro sí, porque sabes que te puedes morir en cualquier momento. O sea, Te puedes... dejan nadado y Sí, o sea, te es deja loco. así como que, no sé, como ahorita algo y pum, me muero. Por eso te digo, la vida es muy fugaz en ese sentido, ¿no? Eh, no, ¿qué creo más? que no, nosotros no vivimos la vida, creo que la sobrevivimos Claro, como tal. sobrevives cada día, digamos. Porque hay miles de cosas que te pueden matar. Y Chema, sí, algo, ¿qué es lo más loco que te ha pasado en el hospital? O sea, en lo que Algo tú así, quieras. En lo que tú ah, quieras. fuera, Paranormal, en fuera pacientes. así, vos, Lo que tú quieras. algo así Lo más loco, loco, inesperado. Sí, o sea, a lo no más sé, una paciente loco. que te quería besar o algo así. O una No, así, así. lo más loco fue que, ponte, yo estaba cansado en un turno muy random. Yo estaba muy cansado y yo estaba queriendo ir a dormir al cuarto de internos, como tal, y puta, uno cansado, no se da bien cuenta de las cosas, puta, se entra de golpe y ni siquiera toca la puerta porque uno al ser interno se quiere, lo único que quiere es descansar ese rato. La cosa es que entro y veo como te dan algunas camas, ponte, son estas literas. Y mi ventaja de ser alto, ponte, es que me podía ir a la de arriba y nadie jodía en las de arriba, ponte, porque los demás eran medio chiquitos y no se podían subir o tenían que subirse a la de abajo y luego a la de arriba, ¿no? Sí. La cosa es que me voy a la de arriba y puta, estoy queriendo descansar ahí, ¿no? Estoy a punto de dormirme. A lo que entran dos de mis compañeros.
Entran los dos y yo, puta, ahí fingiendo estar dormido porque no quería que me hablen ni nada, porque luego es una charla y se arma una plática ese rato de todos tus pendientes están hechos o necesitas ayuda con algo. No, pues me va al dormido. Y la cosa es que empiezan a huevear estos cojudos, así relajeando un poco, y ya se comienzan a dar, pues los huevones. O sea, no, qué asco, weón. Sí, Pero vos cojudo, escuchabas así todo. sí, O sea, totalmente todo, huevón. y tu sueño, o sea, tu No, pues sueño, al final de todo, ponte ya, como tú escuchabas, te dabas cuenta, ya era como que ya te pones incómodo con esa situación, güey. Te sientes como que, puta, qué asco, weón. sí, o sea, no Tuviste que puedes esperar que dormir, weón. terminen para poder dormir. Sí. No, 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 ni siquiera me quedé a dormir, ponte viejo. Estuve ahí a los 5 minutos, 7 minutos que traté de dormir, no me salí, güey, Yo sé, tu porque sueño a ya la me mierda. incomodaba. Sí, me incomodaba y ponte, traté de buscar una camilla en emergencias o alguna camilla en piso, ponte, para poder descansar ahí, pero no había, y al final O sea, me terminé estando un poquito en la silla. era así que tampoco eran silenciosos. No había O sea, respeto. trataban de hacerlo silencioso, pero no se podía hacer silenciosa esa huevada, ponte. Y cuando saliste, o sea, ¿Sí ¿se te Obviamente pararon? cuando me salí se dieron cuenta y se callaron, ponte. un ratito, digamos? Obviamente ese ratito en el que yo supuestamente me desperté y me salí para, para mi Para seguir pendiente, tu por así curso. decirlo, Pero qué ya se vergüenza, callaron, boludo. no pasaba nada. Pero ponte, todo el rato que estuve desde que entraron, puta, no sabía cómo Que o salirme. sea, pero eran tus panas. Uno era mi pana. Uno. Y cuando lo has Sí, visto, no le he dicho nada o tampoco, sea, pero no digamos. habías incomodidad así de, Obviamente lo veía con cara de, no, huevón, qué ponte. asco, así. Exacto, con esa cara, pero nunca, no se lo dije, que lo había escuchado y O todo sea, ese no creo pedo. que sea tan boludo, digamos, en decir, seguro no he escuchado. Exacto, también, ¿no? Pero por ese lado sí es lo más incómodo que me ha pasado, lo más raro, lo más loco que podría decir que me ha pasado. Bueno, gente, ya para ir cerrando este capítulo del podcast, una pregunta más para Chema. Si no hubieras sido médico, ¿a qué te hubieras dedicado? Mm, ¿Y por qué actor bueno. porno? ¿Y por qué? Mm, bueno, entre mis planes estaba ser piloto. Uy, un super brinco, ¿no? Sí, Sí, de un es lado a otro. totalmente el otro lado de la moneda, ¿no? Y como tal, creo que si no hubiese sido médico, hubiera sido piloto. Era otro. Es más, ya Lógico. estaba estudiando para ser piloto al principio. Aquí estaba en lo que es aeronáutica para poder tener conocimiento de aquello, O pero me sea, llamó más la medicina. mm, está bien. También es una carrera bonita. Pero bueno, Bueno, Chema, gente, muchas gracias por prestar de tu tiempo, ¿no? Para este podcast. gracias No, más por Y bien, tu volver a historia. vernos en un Próximo próximo podcast, episodio. pero ya hablando de diferentes cosas. con gusto, siempre que esté la invitación presente, yo voy a estar ahí para ustedes. No se preocupen. Más bien, gracias por la invitación, muchachos. Bueno, Y gracias por nos darle video hasta despedimos aquí. de Rosu Podcast en este capítulo más. Y por si no los volvemos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Chao! Chao.